Llevas toda la vida dedicado a tu familia, has trabajado duro, has renunciado a tus sueños, has sacrificado el descanso y el ocio para que tus hijos tengan todo lo que tú no pudiste tener. Lo has hecho con amor, a menudo en silencio, esperando que un día cuando la vejez llamara a tu puerta, todo esto se reconociera. Esperabas afecto, respeto, quizá gratitud, pero lo que encontraste fue otra cosa: distancia, crítica, ingratitud y en algunos casos humillación. Puede que no lo digas en voz alta, pero te has sentido avergonzado por la forma en que te tratan. Has notado miradas impacientes, respuestas duras, invitaciones que no llegan, decisiones que se toman sin contar contigo, y lo que es peor, te has encontrado justificando lo injustificable, diciéndote a ti mismo que ellos tienen su propia vida o están ocupados tratando de aliviar el dolor de ser puesto en segundo plano por aquellos a los que pones en primer lugar. Según Sigmund Freud, nadie sufre en silencio porque sí. Todo sufrimiento psicológico conlleva una historia inconsciente, y el dolor que muchos padres sienten en la vejez no proviene solo de la ausencia de sus hijos, sino de todo lo que han tolerado a lo largo de los años. El cariño tiene memoria, pero también la falta de respeto. Y cuando por amor ignoras ciertas actitudes, por pequeñas que parezcan, estás permitiendo que se conviertan en un hábito, y los hábitos moldean el carácter. La cultura nos enseña que perdonar es siempre lo mejor, pero Freud nos invita a recapacitar. El perdón que no reconoce el daño no cura, solo repite el trauma. Muchos padres siguen sufriendo porque creen que amar es soportarlo todo, pero el verdadero amor también educa, también pone límites, también dice basta. Sobre todo cuando lo que está en juego no es el orgullo, sino la propia dignidad. El psicoanálisis demuestra que gran parte de las heridas emocionales de los padres provienen de lo que se barrió bajo la alfombra en nombre de la armonía familiar. Son pequeñas agresiones que han sido perdonadas, sin ser comprendidas. Son abusos disfrazados de bromas, chantajes ocultos tras peticiones de ayuda, faltas de respeto, disfrazadas de preocupación. Y por eso hoy tenemos que hablar de lo que no se debe perdonar, no por venganza ni por orgullo, sino por cordura. Porque perdonar ciertas actitudes en tus hijos es enseñarles que aceptas cualquier papel en sus vidas, incluso el de ser humillado. Y una vez que aceptas eso, no hay vuelta. Atrás fácil. La relación se desequilibra. Lo que empezó como amor se convierte en servidumbre emocional. Y cuando menos te lo esperas, tu casa, tu vida y tu voz ya no te pertenecen. Este video es para quienes han llegado a un punto en el que el silencio pesa más que una pelea. Es para quienes se han cansado de esperar a que sus hijos cambien y han empezado a darse cuenta de que tal vez necesiten cambiar ellos mismos, no en el amor que sienten, sino en lo que están dispuestos a aceptar. Es una invitación a la conciencia, al discernimiento y al valor de decir, te quiero. Pero hay cosas que ni siquiera el amor puede excusar. En los próximos minutos, vamos a explorar algunas actitudes que, según el psicoanálisis freudiano, nunca deberían ser perdonadas por un padre. Actitudes que, si se ignoran, no solo destruyen el respeto en la relación con los hijos, sino que también hallan el camino a la humillación en la vejez. Son señales de alarma que ya no pueden dejarse para más adelante, porque el después, para quien ya lo ha dado todo, suele llegar demasiado tarde.
Si crees que ya es hora de que te escuchen, te respeten y te valoren, ahora es el momento, no para luchar, sino para comprender lo que hay que parar ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que se te estrujaba el corazón cuando has oído a tu hijo reírse de algo que habías dicho sinceramente? Tal vez intentaste compartir un recuerdo, expresar una preocupación o mostrar afecto, y en lugar de acogida, recibiste sarcasmo. El dolor de este momento no está solo en la risa, sino en lo que conlleva la negación del valor de tu emoción. Según Freud, la burla es una forma de mecanismo de defensa. A menudo, el niño que se burla de los sentimientos de su padre o de su madre está intentando alejar algo de su interior que le molesta. La culpa por no corresponder, el fastidio por sentirse cargado emocionalmente o incluso el miedo a asumir responsabilidades emocionales. Pero independientemente del origen, el efecto en el oyente es devastador. Cuando la risa se utiliza como arma para acallar las emociones, deja de ser una expresión de ligereza y se convierte en una muestra de falta de respeto afectivo. Y lo que empieza como una broma puede evolucionar hacia algo mucho más grave: la naturalización de la indiferencia. Los padres que aceptan ser ridiculizados son empujados gradualmente a una posición de inferioridad emocional. El hogar, que debería ser un lugar de cuidado mutuo, se convierte en un escenario donde los padres aprenden a callar para no ser heridos. Es habitual que muchos padres intenten relativizar este comportamiento, diciéndose a sí mismos que sus hijos son pequeños, juegan así o que no saben lo que hacen. Pero Freud nos advierte: el inconsciente siempre sabe más de lo que creemos. Una frase dicha en broma encierra a menudo verdades reprimidas, deseos de afirmación o impulsos de dominación. Cuando un hijo se burla de la emoción de su padre, está en cierto modo intentando invertir los papeles. Asume la posición superior, convierte a su padre en una caricatura de sí mismo, y se niega a ver la legítima fragilidad que toda figura de autoridad conlleva. Y lo más peligroso es que este comportamiento puede repetirse tantas veces que acaba aceptándose como normal. La vejez, sin embargo, es una época en la que el alma pide espacio para ser escuchada. En esta etapa de la vida, los sentimientos afloran con más intensidad, la añoranza se profundiza, el deseo de conexión se hace más sensible y la necesidad de respeto es aún más urgente. Un hijo que se ríe de la emoción de su padre está diciendo con este gesto que no está dispuesto a aceptar la humanidad de la figura que le ha criado. Perdonar una vez puede parecer noble, perdonar siempre es peligroso. El afecto que no se protege con firmeza corre el riesgo de convertirse en dolor. No se trata de exigir reverencia, sino de establecer un límite claro. Los sentimientos de su padre merecen ser escuchados con atención, no ridiculizados. Son el fruto de toda una vida de experiencia, amor y compromiso. Cuando hay burla, el silencio no es sabiduría, es autoabandono. Hay que decir: esto me duele. Si es necesario, tienes que alejarte durante un tiempo. Hay que enseñar incluso tarde en la vida que la vulnerabilidad no es debilidad, sino valentía, y que reírse de lo que es sagrado en los demás es el primer paso para perder la propia sensibilidad. Para no ser humillado en la vejez, el padre debe recordar que nadie respeta a quien calla ante la ofensa reiterada, y por mucho que ame a sus hijos,
No puede permitir que este amor se utilice como justificación de heridas que se abren y nunca se curan. ¿Ha sentido alguna vez que por mucho que haga su hijo, siempre quiere más? Más atención, más ayuda, más dinero, más tiempo, e incluso después de todo lo que has dado, sigue pareciendo insuficiente. El problema no es dar, sino darse cuenta de que siempre es una calle de sentido único. Freud describió al ser humano como narcisista por naturaleza en la infancia. El niño cree que todo gira a su alrededor, que sus necesidades deben satisfacerse de inmediato y que sus padres solo existen para servirle. Esta visión infantil del mundo es de esperar en los primeros años de vida. Lo preocupante es cuando se prolonga hasta la edad adulta. Cuando un niño crece en cuerpo, pero mantiene una mentalidad de permanente dependencia emocional y material, algo está desequilibrado. El niño que exige demasiado sin ofrecer reciprocidad no solo está pidiendo ayuda, está proyectando sobre su padre o su madre la figura de un proveedor eterno, un símbolo de seguridad que debe estar disponible incondicionalmente. El problema es que esta imagen no se corresponde con la realidad. Ningún padre puede mantener eternamente a alguien que se niega a madurar. En psicoanálisis, este comportamiento se considera una fijación en la etapa oral o analidúo. No ha conseguido desarrollar la capacidad de diferenciar el yo del otro en términos emocionales y prácticos. Así, el niño exige como un prestatario, sin empatía ni conciencia de la carga que esto le supone. No se dan cuenta o se niegan a ver que el tiempo, la salud y los recursos de sus padres también son limitados. Y lo más peligroso, cuando siempre cedes, él entiende que puede seguir exigiendo. Te conviertes en un puerto seguro sin fin, una bóveda emocional y financiera a la que él tiene acceso garantizado. Esto te impide crecer, pero lo que es peor, te impide descansar, envejecer con dignidad, de tener derecho a que te cuiden en lugar de que siempre te cuiden. Muchos padres toleran este comportamiento por culpabilidad. Piensan que si no ayudan, están siendo egoístas. Pero Freud fue claro cuando dijo que el amor sano requiere límites. Cuando un padre se anula para mantener a un hijo que ya debería andar solo, está alimentando un vínculo de dependencia que se vuelve tóxico, no por maldad, sino por falta de límites. ¿Qué ocurre cuando llega la vejez? Cuando el cuerpo ya no responde como antes, cuando los recursos se agotan, cuando las fuerzas disminuyen, el niño que solo ha aprendido a recibir entra en estado de shock, siente rabia, frustración, irritación, no entiende por qué el padre, que le dio todo, ahora empieza a ponerle barreras. En lugar de gratitud aparece el resentimiento, y es entonces cuando nacen las humillaciones veladas, miradas impacientes, palabras duras, juicios injustos. El intercambio afectivo se rompe cuando el esfuerzo es unilateral, cuando una parte siempre da y la otra solo recibe. No hay que esperar a llegar a ese punto. Es posible mantener el amor, pero dentro de unos límites. No es egoísta decir, ahora tienes que lidiar con ello. No es de corazón frío decir, ya he ayudado bastante. Es un acto de salud mental y de supervivencia emocional. El verdadero afecto nace de la reciprocidad. Cuando el hijo entiende que también tiene que ofrecer presencia, respeto, apoyo, la relación florece. Pero esto solo ocurre cuando el padre deja claro que no es una fuente infinita, que ama, pero también cansa, que apoya, pero también tiene límites, que da de sí mismo, pero no acepta ser consumido.
No necesitas justificarte. Necesita protegerse y sobre todo enseñar, aunque sea tardíamente, que el amor no es una deuda eterna, sino un camino de ida y vuelta en el que ambos crecen, se cuidan y se respetan. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Pocas penas hay tan duras de soportar como que tu hijo te humille, y cuando ocurre delante de otras personas, el impacto es aún más profundo. No importa si ha sido una frase irónica, una crítica en voz alta, una corrección innecesaria o incluso un comentario ofensivo disfrazado de broma. No es solo la palabra lo que duele, es la intención que hay detrás, es la mirada de desprecio, es el mensaje silencioso. No mereces respeto, ni siquiera delante de los demás. Según Freud, la figura del padre o de la madre representa una de las primeras imágenes de autoridad para el niño. Durante el desarrollo psíquico, especialmente en la resolución del complejo de Edipo, el niño pasa por un proceso inconsciente de confrontación con esta autoridad. En una infancia sana, este proceso culmina en admiración y respeto, pero cuando está mal resuelto, puede generar un deseo inconsciente de degradar, dominar o incluso destruir simbólicamente esta figura. Cuando un niño humilla a sus padres en público, no solo está expresando un enfado momentáneo, a menudo está intentando tomar el control de la relación. Y la forma más fácil de hacerlo es desestabilizando emocionalmente a la persona que debería ser una fuente de estabilidad. La etapa de humillación pública sirve en este caso como confirmación de poder, y cuanto más calla el padre, más autorizado se siente el hijo para continuar. El psicoanálisis nos enseña que ningún vínculo puede sobrevivir donde hay vergüenza. La relación entre padres e hijos debe basarse en el afecto, pero también en el reconocimiento mutuo. Cuando el respeto desaparece, el amor enferma y el silencio del padre ante la humillación se convierte en un aval para que se repita lo que hoy es un comentario agresivo. Mañana será un desprecio abierto, y con el tiempo este comportamiento se naturaliza ante familiares, amigos e incluso desconocidos. Muchos padres aceptan este tipo de comportamientos con justificaciones que enmascaran el dolor. Estaba nervioso, solo era una broma. No se da cuenta de lo que hace. Pero en el fondo sienten vergüenza, no por el comportamiento en sí, sino por haber perdido su lugar de dignidad dentro de su propia familia. Freud diría que esta herida en el ego, si no se trata, puede generar un profundo resentimiento, culpa y finalmente distancia emocional entre padres e hijos. Perdonar este tipo de comportamiento sin establecer límites claros es poner en riesgo la propia integridad emocional. No se trata de romper relaciones, sino de interrumpir ciclos de falta de respeto. El padre que no exige respeto a los demás acaba siendo visto como débil, incluso por quienes presencian la escena. Y esta percepción se extiende haciendo más difícil recuperar el terreno perdido. La dignidad no es negociable. Cuando un niño actúa despectivamente en público, hay que actuar. Esto puede significar interrumpir la conversación, alejarse temporalmente o dejar claro con calma que ese tipo de comportamiento es inaceptable. El respeto, una vez perdido, requiere firmeza para recuperarlo. Y la vejez, por su propia naturaleza, requiere aún más cuidado. En esta etapa de la vida, la autoestima se vuelve más vulnerable y las heridas emocionales
cicatrizan más lentamente. Ser humillado por quienes tanto te ha costado criar es una violencia silenciosa, pero profunda, y no hay justificación que pueda encubrir este tipo de agresión. Así que lo que está en juego no es solo una reacción puntual, sino la preservación de algo esencial, el valor de lo que eres. Un niño puede estar en desacuerdo, puede tener sus momentos de irritación, puede incluso retirarse durante un tiempo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia tiene derecho a humillar. Si esto ocurre, no perdones sin antes exigir un cambio, porque el amor sobrevive al conflicto, pero muere en el desprecio. Hay un tipo de dolor que no deja marcas visibles, pero que carcome lentamente las entrañas. La culpa que los hijos lanzan a sus padres como herramienta de manipulación. Frases como, si estoy así es por tu culpa, nunca hiciste lo suficiente o por tu culpa perdí oportunidades. No son simples desahogos, son flechas disfrazadas de penas, pero llevan una intención, controlar. Para Freud, la culpa es una de las fuerzas más poderosas de la mente humana. Surge del conflicto entre los deseos del id, las exigencias del superego y los límites de mos mésimo. La realidad. Cuando los niños proyectan sus fracasos en sus padres, están transfiriendo el dolor de sus elecciones a alguien que saben que les ama incondicionalmente. Esta es la trampa. Cuanto más amor sienten los padres, más vulnerables se vuelven a este tipo de chantaje emocional. El problema se agrava cuando los padres, por miedo a perder el vínculo, empiezan a aceptar esta culpa como verdad. Intentan compensarlo con dinero, favores y silencio. Entran en un ciclo en el que cada acusación de su hijo es respondida con un nuevo intento de complacer. Pero el afecto nacido de la culpa nunca es sano. Encierra en lugar de liberar, y con el tiempo la relación no se basa en el respeto, sino en la deuda. Este mecanismo tiene un efecto devastador. En la vejez, el padre empieza a vivir con la sensación constante de que debe algo, de que tiene que enmendar algo, que siempre tiene la culpa. Esta posición emocional debilita su autoestima, anula su identidad y le hace aceptar cualquier condición impuesta por su hijo, por injusta que sea. Freud veía esto como una especie de neurosis relacional, en la que el sentimiento de culpa sustituye al sentido de la realidad. El padre empieza a creer que él fue realmente el responsable de todo lo que salió mal, incluso cuando no tiene sentido. Y cuanto más se doblega, más autorizado se siente el hijo a exigir culpar y manipular. Es importante darse cuenta de que no todo el dolor expresado por un niño es injusto. En cualquier relación familiar hay conflictos, fracasos y arrepentimientos, pero hay una clara diferencia entre el niño que comparte su dolor para estrechar lazos y el que lo utiliza para mantener a su padre en una posición de sumisión. El primero busca la curación, el segundo busca el control. La culpa no puede ser la base del afecto. Cuando un hijo te hace sentir constantemente en deuda, algo va profundamente mal. Amar no es un deber, cuidar no es un castigo, y nadie, por mucho que haya hecho mal en el pasado, debe pasarse el resto de su vida lamentándose por ello. El perdón solo es verdadero cuando se basa en la comprensión mutua, cuando hay espacio para el diálogo, la escucha y la transformación. Si no, el perdón se convierte en un grillete y la culpa en una herramienta de dominación. Así que si te das cuenta de que tu hijo te está manipulando emocionalmente, utilizando el pasado como arma, es hora de que te protejas. Di lo que sientes, pon límites y, sobre todo,
Deja de aceptar culpas que tal vez ni siquiera sean tuyas. No permitas que el amor se corrompa por la sumisión, porque amar responsabilizarse sí, pero nunca anularse. Y en la vejez, es esencial cargar solo con lo que es tuyo. La culpa que no te pertenece, debes devolvérsela a quien la creó con respeto, pero también con firmeza. A medida que envejecemos, surge un deseo silencioso, pero profundo: mantener la propia autonomía, no solo para decidir dónde vivir o qué comer, sino para seguir siendo reconocido como alguien capaz de pensar por sí mismo, de sentir, de elegir. Sin embargo, con el tiempo, muchos padres se ven rodeados de decisiones que no tomaron y de órdenes que no pidieron, y lo más doloroso, de sus propios hijos. En nombre del cuidado, muchos hijos cruzan la línea que separa la ayuda del control. Empiezan a decidir por sus padres qué ropa deben ponerse, cómo deben gastar su dinero, a qué médicos deben ver, qué pueden y qué no pueden decir delante de otras personas. Entran sin preguntar, revisan papeles, abren armarios, acceden a cuentas bancarias. La intención puede ser proteger, pero el efecto es el contrario: asfixiar. Según Freud, la relación entre padres e hijos está marcada a lo largo de la vida por una tensión constante entre dependencia y separación. En la infancia, los niños dependen de sus padres para todo. En la adolescencia intentan liberarse. En la edad adulta, tienden a equilibrar esta relación. Sin embargo, cuando los papeles se invierten en la vejez y el hijo asume el mando de forma autoritaria, sin empatía, se produce un desequilibrio psicológico que puede ser devastador para el padre. La intimidad no es un lujo de juventud, es una parte esencial de la identidad en cualquier etapa de la vida. Y cuando un hijo empieza a tomar decisiones sin consultar, a invadir el espacio físico y simbólico del padre o de la madre, a menudo está buscando un sentido inconsciente de superioridad. En el fondo, se convierten en lo que temen ser: el adulto que necesitan controlar para no enfrentarse a su propia fragilidad frente al envejecimiento de sus padres. El psicoanálisis nos muestra que este impulso puede provenir de un miedo mal formado a la muerte, a la pérdida o a la impotencia, pero aunque sea inconsciente, no puede justificarse. Un hijo que decide por ti sin escucharte está negando tu subjetividad. Te está diciendo sin palabras que tu voluntad ya no importa, que eres incapaz. Esta actitud, si se perdona sin resistencia, se convierte en rutina, y la rutina se convierte en norma. En poco tiempo te encuentras viviendo una vida que no has elegido dentro de unas reglas que no has creado, guiado por alguien que debería caminar a tu lado, no delante de ti. Por supuesto, la ayuda es bienvenida. Hay momentos en que tu salud requiere apoyo, cuando la burocracia te cansa, cuando la presencia de tu hijo te reconforta, pero debe ser con respeto, escuchando, colaborando, nunca con imposición. Lo que empieza con un solo "quiero ayudar" puede acabar con un "ya no sabes lo que haces", y eso hiere, lastima y humilla. Hay que decir claramente: sigo siendo el dueño de mi historia. Tienes que proteger el espacio simbólico donde tus decisiones tienen valor, no por orgullo, sino por dignidad. Si permites que tu hijo decida todo, incluso cuando todavía puedes, estás aceptando que te borren poco a poco. Perdonar invasiones constantes, sin poner límites, es enseñar que tu voluntad es desechable. Es renunciar a ti mismo en nombre de una falsa comodidad.
Y nadie puede vivir con dignidad si pierde el derecho a decir sí o no a la vida misma. Freud decía que el ego necesita afirmarse incluso ante el dolor. Y en la vejez, esta afirmación es un acto de resistencia. Amar a tu hijo no significa obedecerle. Ayudar no es lo mismo que controlar y proteger no es sustituir. La confianza es la base de cualquier relación. Cuando se rompe, todo lo que antes era seguro se convierte en duda. Para un padre, ser engañado por un hijo no es solo un shock racional, es una profunda herida emocional. Y cuando la mentira se vuelve recurrente o encubre hechos graves, el dolor puede convertirse en humillación silenciosa. Freud veía en la mentira una manifestación del conflicto entre el deseo y el deber. El sujeto miente para evitar el castigo, para no afrontar la culpa o para mantener una imagen idealizada de sí mismo. Sin embargo, cuando un niño decide mentir sistemáticamente a sus padres, lo que está en juego es algo más que un intento de protegerse. Se trata del uso consciente o inconsciente del engaño como forma de control y distanciamiento. Hay pequeñas mentiras cotidianas que pueden explicarse por miedo o vergüenza, pero las hay que ocultan decisiones importantes, situaciones financieras de riesgo, problemas legales, traiciones, conflictos familiares o cambios vitales que por respeto deberían compartirse. Cuando se ocultan estas verdades, no solo se rompe la comunicación, sino la percepción que tiene el niño del valor de su padre. El silencio intencionado, la omisión calculada, la verdad a medias, son formas sutiles de decir, no necesitas hacerlo, y con ello, el niño establece una jerarquía en la que el padre es tratado como incapaz, como alguien que no merece participar en las decisiones. Este tipo de actitud infantiliza, margina y aísla. En la vejez, esta exclusión se vuelve aún más cruel. El padre se da cuenta de que se le deja de lado, de que las conversaciones cambian de sentido cuando entra en la habitación, de que se le niegan ciertos temas. Y esto no es protección, es una falta de respeto disfrazada. Es una negación de la autonomía psíquica que, según Freud, el sujeto preserva manteniendo su identidad consciente. Aceptar este tipo de comportamiento en nombre de la paz familiar es peligroso. El perdón sin consecuencias convierte la mentira en un recurso habitual. Y cuando el niño se da cuenta de que puede ocultarlo sin ser confrontado, la relación entra en una zona de falsedad permanente. La conexión emocional, que debería basarse en la transparencia, se llena de lagunas. Es importante darse cuenta de que exigir la verdad no es lo mismo que vigilar. Se trata de preservar el espacio de confianza mutua. Cuando un hijo oculta algo importante, está diciendo, incluso sin palabras, que su padre no tiene derecho a saberlo. Y este tipo de mensaje suele ser más doloroso que la propia mentira. Freud decía que un yo sano es aquel que puede enfrentarse a la realidad, por incómoda que sea. Por tanto, es un error justificar las mentiras como protección. La verdad puede doler, pero la mentira desfigura, socava el vínculo, destruye la complicidad, y sobre todo, disminuye el lugar simbólico que los padres ocupan en la vida de sus hijos. Si has descubierto mentiras u omisiones graves, no te calles. Da la cara con calma, con firmeza, con claridad. Di lo que has sentido. Deja claro el impacto. Sobre todo, deja claro que la confianza es cosa de dos.
Sin ella no hay familia, solo apariencia. Perdonar sin confrontar es dejar la puerta abierta para que la siguiente mentira sea aún mayor, y cuando lo haga, el daño puede ser ya irreversible. En la vejez, lo que más necesitas es la verdad, porque solo con la verdad se puede construir el respeto que queda. Pocas experiencias son tan amargas como darse cuenta de que un hijo solo se acerca a ti cuando necesita algo. Desaparecen durante meses, a veces años. No te llaman, no te visitan, no te preguntan cómo estás, y de repente reaparecen normalmente con una petición. Puede ser dinero, un favor, un préstamo, un lugar donde quedarse. El acercamiento viene envuelto en palabras dulces, pero lleva el peso de la conveniencia. Freud analizó detenidamente el mecanismo de la represión y el retorno de lo reprimido. Lo reprimido vuelve y el afecto utilitario sigue esta lógica. El niño que evita el contacto, que rechaza la socialización, que calla afectuosamente, vuelve cuando le falta algo. No vuelven por amor, vuelve porque lo necesita. Y este regreso no es una reconexión, es una estrategia. Para muchos padres, este movimiento es confuso. El corazón se alegra de volver a ver al hijo, incluso después del abandono. Hay esperanza de reconciliación, de volver a conectar, pero entonces surge la sospecha. ¿Ha venido por mí o por lo que yo puedo darle? Este dilema genera angustia y a menudo el padre cede, acoge, ayuda solo para ser olvidado de nuevo. Esta oscilación constante, este ir y venir emocional, mina la estabilidad emocional, convierte al progenitor en un punto de apoyo desechable. El psicoanálisis entiende este patrón como una forma de relación narcisista. El otro existe solo mientras sirve. Cuando ya no son útiles, desaparecen. Cuando se le vuelve a necesitar, reaparece. En la vejez, esta dinámica es especialmente cruel. El tiempo ya es limitado. La salud es más frágil. El deseo de verdadera presencia se intensifica. Ser tratado como un recurso y no como una persona se vuelve devastador. Y lo más peligroso es que muchos padres, por falta de afecto o por vieja culpa, aceptan esta condición, la justifican, la pasan por alto, la acogen de nuevo, esperando que esta vez sea diferente. Pero rara vez lo es, porque el comportamiento que no se afronta se repite. Freud decía que lo que no se transforma se repite como destino. Y este ha sido el destino de muchos padres. Vivir esperando a un hijo que solo llega con interés. Es un ciclo que solo puede romperse con claridad emocional. El verdadero amor no solo aparece cuando hay una necesidad. Está presente incluso sin motivo. Pregunta, escucha, comparte. El niño que solo aparece con intenciones prácticas no quiere una relación. Quiere un beneficio, y perdonar continuamente este patrón es aceptar ser utilizado. Esto no significa abandonar, cortar lazos o actuar con dureza. Significa poner límites, dejar claro que el afecto no puede ser moneda de cambio, que la presencia forzada no consuela, que la ayuda solo vale cuando proviene de un vínculo, no de la explotación. Una actitud madura es la que acoge con conciencia, que sabe decir sí, pero también decir no, que acoge con los brazos abiertos, pero no cierra los ojos ante las señales, que distingue entre un reencuentro sincero y una visita calculada, y sobre todo que reconoce su propio valor, incluso cuando el otro no lo hace. Freud nos recuerda que la dignidad del yo
Es esencial para la salud mental y la dignidad en la vejez. Debe protegerse como un bien precioso. No se trata de rechazar a tu hijo. Se trata de no aceptar menos de lo que mereces. El amor requiere presencia real. Interesarse solo por lo que tienes que ofrecer no es afecto, es oportunismo. No eres un refugio temporal, no eres un cajero emocional, eres un padre, eres una madre. Y este papel merece algo más que visitas apresuradas y palabras vacías. Merece un respeto continuo, un cuidado constante y una presencia sincera. Si se fue por voluntad propia, que vuelva por voluntad propia. Y si no lo hace, que tú sigas adelante en paz, sabiendo que has hecho todo lo que has podido, pero que ya no estás dispuesto a que te traten como un elemento temporal en la vida de alguien que siempre ha sido una prioridad en la tuya. Hemos llegado al final de una conversación que no es fácil. Hablar de lo que no debes perdonar a tus hijos requiere valor, no para generar resentimiento, sino para recuperar algo que puede haberse perdido por el camino, el respeto por uno mismo. El psicoanálisis nos enseña que el amor, para ser sano, necesita existir dentro de unos límites. Freud nunca sugirió que la libertad emocional significara tolerarlo todo en nombre del afecto. Al contrario, entendía al ser humano como un campo de conflictos, impulsos, deseos y represiones. Y en el seno de la familia, donde los vínculos son profundos, estos conflictos se vuelven aún más complejos. Muchos padres envejecen con el peso del silencio, albergan heridas, frustraciones y decepciones que nunca se dijeron. Prefieren evitar la confrontación, creyendo que así mantendrán unida a la familia. Pero lo que se une por omisión, se rompe por desgaste. Las verdaderas relaciones solo perduran cuando hay espacio para la verdad, aunque duela. No tienes que pedir permiso para respetarte a ti mismo. No tienes que seguir aceptando actitudes hirientes solo porque amas a la persona que las practica. Amar no es abandonarse. No es normal vivir con miedo a molestar, a ser rechazado, a parecer exigente. La dignidad no es un lujo, es una necesidad emocional básica. Freud nos recuerda que el yo necesita coherencia, que el sujeto que se anula constantemente en nombre de otro acaba perdiendo su propio contorno psíquico. Y esto es aún más peligroso en la vejez, porque cuando la salud física empieza a exigir más, cuando el cuerpo pide descanso, cuando el tiempo pasa más deprisa que antes, lo que más se necesita son relaciones ligeras, auténticas y respetuosas. Perdonar ciertas actitudes sin reflexionar puede parecer noble, pero en la práctica es como hacer la vista gorda mientras se falta el respeto a tu historia. Es aceptar que te pongan en segundo plano aquellos a los que has puesto en primer lugar durante décadas. Y lo que es peor, es enseñar que ese comportamiento es aceptable, lo que no hace sino prolongar el sufrimiento. Los 7 comportamientos que hemos analizado aquí no son simples errores, son signos de desequilibrios emocionales que si no se tratan se convierten en dinámicas crónicas. Las burlas, las exigencias desproporcionadas, la humillación pública, la manipulación por culpabilidad, las invasiones de la intimidad, las mentiras graves y la vuelta por interés no son detalles, son advertencias, y quien las ignora corre el riesgo de perderse en casa. Tienes derecho a decir, basta ya. Tienes derecho a poner límites aunque sea demasiado tarde. Tienes derecho a esperar respeto, aunque nunca lo hayas exigido antes.
Y sobre todo tienes derecho a ser visto no solo como un padre, sino como una persona completa, con una historia, sentimientos, deseos y necesidades. Si tu hijo no entiende esto, hoy quizá necesite tiempo, pero solo aprenderá si usted le enseña. Y enseñar no significa dar discursos. Es actuar, es cambiar el patrón. Significa dejar de dar donde hay abuso, silenciar donde hay dolor, ofrecer donde solo hay demanda. La vejez es una época de cosecha, pero lo que coseches depende en parte de lo que hayas dejado crecer y de lo que hayas tenido el valor de podar. Si crees que aún estás a tiempo de cambiar esta historia, entonces ya has dado el primer paso, porque el cambio comienza cuando el amor se niega a aceptar la falta de respeto como algo normal. Freud decía que ser completamente sincero con uno mismo es un buen ejercicio. Quizás ahora sea el momento de practicarlo, mirar hacia adentro y reconocer, hice lo que pude y ahora necesito hacerlo por mí mismo. No se trata de abandonar a tus hijos, se trata de no abandonarte más a ti mismo. Te mereces algo más que migajas emocionales. Mereces relaciones maduras, mereces paz y, sobre todo, mereces vivir tus próximos años con ligereza, dignidad y verdad. Si esta reflexión te ha hecho sentido, disfruta del video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Que estés bien y hasta la próxima.